Continuamos en Al caer el láser hablando de un aniversario bonito, y es que el 25 de mayo fue el Día Internacional de África y con nosotros tenemos pues al editor de la revista One Africa, que es Abuy Nfubea. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, y es responsable de coordinar todas las actividades aquí en España, ¿no? Muchas gracias, sí. Muy bien. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Sí. Bueno, cuéntanos por qué se celebra el 25 de mayo precisamente el Día Internacional de África. Bueno, básicamente el Día Internacional de África se celebra porque en 1921 Marcus Garvey en Harlem convocó el Congreso Mundial del Pueblo Africano y declararon ese Día Internacional de África. Después, en el año 45, Kwame Nkrumah y otros líderes como Patrice Lumumba, Sékou Touré también declararon ese día para el intento de la descolonización africana. Es la época de la descolonización. Y finalmente, en el año 63, se creó la Organización para la Unidad Africana, actual Unión Africana, y que también ya ratificó ese día a nivel internacional. Ese día se celebra en todo el mundo donde hay una presencia africana o donde hay una diáspora africana, en la propia África, y también es la parte de lo que queda del proceso del panafricanismo y de las independencias africanas y la unidad africana que Nkrumah había establecido desde hacía mucho tiempo. O sea que en los años 20, cuando se propuso en Harlem por primera vez celebrar el Día de los Africanos, habría parecido impensable a lo mejor en un contexto todavía en Estados Unidos completamente de negación de la población africana, y luego en el continente africano con todo el proceso de la colonización. Efectivamente, es decir, la idea del Día de África fue un proceso que tuvo mucha fuerza de diáspora porque África estaba ocupada por las potencias coloniales y por tanto esas ideas se perseguían. Y después en todas las partes de los países y grandes capitales de África, pues el Día de África se ha venido celebrando como parte de las ideas originales del panafricanismo que originaron la liberación de África, ¿no? Es decir, los movimientos panafricanistas encabezados por Kwame Nkrumah, encabezados por Sékou Touré, por Amílcar Cabral y otros, buscaron la liberación de África en los años 40, 50 y 60, y la creación de una entidad que iba a ser la Organización por la Unidad Africana, la Unión Africana, que no ha llegado todavía a consolidarse como tal idea, sino que hubo varios intentos y varios grupos de la liberación africana, y ese día, el 25 de mayo, era un día pues, en el cual se hacían esfuerzos para esta unidad y para esta liberación. Hay que tener en cuenta cuál era el contexto de los años 60, los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los africanos y también los españoles republicanos fuimos los que liberamos París de los nazis. No fueron los franceses blancos, ¿no? Fueron los africanos y los españoles republicanos, pero sin embargo después con la Guerra Fría los africanos pasaron a ser a un segundo plano, y después de la caída del muro de Berlín y del telón de acero, los que antes eran los enemigos de Occidente pasaron a ser sus amigos por la Unión Europea, y los africanos pasaron a ser los enemigos de Occidente, producto de todas las leyes de inmigración y todas las relaciones geopolíticas que han existido. Y el Día de África pues, representa este intento por recuperar un marco de relaciones interafricanas y un marco de relaciones políticas que permitan a los africanos de alguna forma salir de esa fragmentación de 50 y tantos países e ir a un proceso de consolidación para poder competir con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, que son grandes países. Además, fragmentación, como dices, nos viene al dedillo, porque si vemos las fronteras africanas, clama al cielo ver ese reparto lineal, ¿no?, de fronteras tan artificial que hoy hay. Esto muchas veces lo hablamos con el fundador del periódico One Africa, Omar Diallo. A veces hemos hablado esta cuestión, es la fragmentación de África. Tiene que ver también con el objetivo para que África fue destinado y el que sigue siendo destinado para las potencias occidentales, que era la extracción de minerales, de coltán, oro. Primero hubo un proceso de extracción de recursos humanos, que fue todo el proceso de la esclavitud transatlántica, y después, cuando la esclavitud transatlántica ya no podía ser hecha de una forma directa, pues se hizo lo que entre comillas llamamos colonización, ¿no? Y entonces las fronteras africanas representan lo que en principio fueron para la extracción y lo que de alguna forma siguen siendo. Entonces es más fácil salir, por ejemplo, de Senegal a París que ir de Senegal a Malabo. ¿Por qué? Porque las fronteras internas impiden la comunicación entre los africanos,
para priorizar las relaciones con Occidente, ¿no? En ese sentido, pues si bien se puede tener y se tiene una crítica a lo que fue el régimen de Gaddafi, pero sin embargo el régimen de Gaddafi sí permitió que África tuviera un satélite propio y por tanto las comunicaciones de Internet que ahora existen pues se abarataban mucho y tenían unas relaciones propias internas. No hacía falta llamar primero a Londres, luego la llamada pasa por París, Madrid, Júpiter, Saturno y después va a África. Entonces, toda esta lógica es la que, de alguna forma, los panafricanistas que buscaron el Día de África trataban de superar y tratamos de superar, ¿no? La lógica de la fragmentación, no solamente geopolítica en el mapa, sino también en la realidad política. A nivel de percepción, en el imaginario popular, digamos, en Occidente, cuando se habla de África, directamente se relaciona con la inmigración ilegal, con hambre, con las misiones humanitarias. Es una percepción real que hay de la realidad africana como cuna de pensamiento, como cuna de revoluciones también a nivel humano. Los medios juegan aquí un papel importante en el sentido de dar una imagen tergiversada de la realidad africana. Hombre, yo pienso que los medios son sí, juegan un papel, pero los medios son la consecuencia de... antes habéis tenido aquí a un académico riguroso que ha hablado de una forma muy clara y muy importante, pero la construcción de los medios de comunicación, la construcción social parte de una lógica académica que es el eurocentrismo que la academia fabrica. A partir de ahí, toda la mirada sobre África está subordinada a toda una lógica que ya está construida desde que luego los medios de comunicación lo único que hacen es reproducir. Es decir, cada vez que hay un atentado en el Congo o hay una guerra civil en Sierra Leona, en esos países hay periodistas africanos, hay politólogos africanos, pero se recurre siempre a los misioneros, a las ONGs, porque eso le permite también nos permite a los occidentales sentir que somos superiores y que de alguna forma nuestra misión civilizatoria todavía sigue en pie, ¿no? Toda la lógica de Kipling, de Gobineau, todas las películas de Tarzán. Hace poco salió un estudio que dice que hay 6 agencias de noticias en el mundo, sí. Así en plan serias, todas están en Occidente y todas cubren todo el mundo, con lo cual antes nos informa una determinada agencia importante de Occidente sobre lo que acaba de ocurrir pues, por ejemplo, en Malí o en Níger este fin de semana, que un periodista africano que te puede contar la información desde el terreno. Claro, eso tiene que ver también, por ejemplo, en el caso español. España es un país que está a 17 kilómetros de África, pero es imposible encontrar noticias africanas en la prensa española. Los telediarios dedican, creo que es el 27% de su tiempo al año a hablar de Oriente Medio, de Palestina y de Israel, y de África el 2%, todo un continente de más de 1.000 millones de personas. Entonces, y tan cercano, además. Claro, tan cercano. Esa desproporción tiene que ver con que hay unos intereses muy fuertes todavía en África. Es decir, el no hablar de África implica no conocer intereses. Por ejemplo, ayer domingo... No aclarar la realidad, ¿no? Sí, ayer domingo fueron las elecciones en Guinea Ecuatorial, que fue antigua colonia española, no ha salido ningún medio. Entonces, tenemos que entender que las relaciones con África son relaciones de interés, de puro interés. África se saca el coltán, con el que se fabrican los móviles. África se saca mucho dinero, se sacan todas las problemáticas que hay en el Mali. Y también África también nos permite también para acallar nuestras conciencias. Es decir, los problemas que hay, pero da igual que sea la izquierda o la derecha, la izquierda también actúa igual con respecto a África, es decir, la izquierda también maneja los mismos términos con respecto a África, lo único que la izquierda, en vez de hablar agresivamente, pues te dice en inglés y dice, you should be dead. O sea, suena como más light, pero en el fondo es la misma negación, pero tiene que ver también con la irresponsabilidad también de los propios gobiernos africanos de asumir una capacidad de interlocución política, es decir, los gobiernos africanos son responsables de esta lógica de alienación y exclusión africana, porque son gobiernos que de alguna forma no han conseguido ni desarrollar África, pero tampoco han conseguido descolonizar sus campos del saber, es decir, la mayoría de los países africanos... Y legitimarse en el poder, no sea Bui, porque muchas veces la percepción que tenemos es que la mayoría de los gobiernos en parte de África son repúblicas bananeras, pues gobiernos llegados al poder con golpes de Estado. Hay un imaginario que dice que te cuesta creerte a la casta política, ¿no? Bueno, es verdad, pero por ejemplo, en el tema de la civilización, la cultura que decíais, los africanos fueron los que inventaron la escritura en Egipto, la geometría, Ramsés,
Akenatón, todos los grandes pensadores del Egipto antiguo hasta la 14 dinastía, el monoteísmo lo inventaron los africanos en Tel Amarna, en Egipto, en Sudán. Es decir, son invenciones que han creado el primer médico fue Jotep, que 25.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, es importante eso, pero lo más importante es que, como tú bien dices, los dirigentes africanos no responden a una lógica popular, sino a una lógica extranjera. Es decir, son gobiernos neocoloniales, como diría Frantz Fanon, en la perspectiva clásica de la geopolítica. Los gobiernos africanos, por ejemplo, no existen universidades africanas, existen universidades europeas en África. No hay una lógica propia de afrocéntrica para dar una lógica afrocéntrica de la africana. Entonces, los gobiernos africanos, de alguna forma, se enfrentan a los movimientos populares que quieren la libertad. Lo que ha pasado, lo mal llamada primavera árabe, que yo lo llamo primavera africana, porque ha surgido en Túnez y en Egipto, que es África. Es lo que te iba a preguntar, porque lo estábamos comentando antes, el tema de los países del Magreb o los países del norte de África. Cuando se habla de África, sí, directamente se nos va a la cabeza a la África subsahariana. Sí. Pero ahí también hay países árabes, hay países norteafricanos, hay países también con un legado cultural que, juntándolo con todo el mosaico y la diversidad que incluye África, pues es toda una fuerza, ¿no? Es que la fuerza africana estuvo siempre en la unidad del África del Norte y la África del Sur. Desgraciadamente, la división de África, primero por la propia Unión Europea, con los acuerdos que tiene con los países africanos, son acuerdos estrambóticos. Un país como, digamos, como Cabo Verde, que no representa una potencia económica, y un país como Nigeria, que sí lo representa. Sin embargo, Cabo Verde tiene una relación de privilegio con la Unión Europea frente a Nigeria. Entonces, esa fragmentación luego va al norte de África, lo que se han inventado los geopolíticos europeos, el Magreb. Magreb es Marruecos, es Occidente, pero nunca formó una región política, salvo en las mentes de aquellos que quieren evitar la unidad africana, los que han tratado de romper el panafricanismo, la unidad africana. Nasser fue un dirigente egipcio y africano. Nasser se considera panafricanista. En Marruecos hubo muchísimos dirigentes. En Argelia, los gobiernos del propio Ben Bella, anteriormente, después también los gobiernos que vinieron. El problema que existe es que el sistema educativo en África, los sistemas educativos de África es una fragmentación constante, es decir, la lógica para dar una visión... Son todos colonialistas de alguna manera, todavía no se ha liberado el territorio, digamos, pero en el norte a nivel de África, cultural... No, pero en el norte de África, donde dice la televisión, se ha encontrado una patera con 2 africanos y un marroquí. Es que los marroquíes son africanos. Entonces, esa lógica es lo que hace que los jóvenes en el Marruecos, en Argelia y muchas organizaciones de derechos humanos marroquíes... La verdad es que nunca he reparado en ello, ¿eh? Sí, muchas organizaciones de derechos humanos de marroquí que existen en España apoyan esa lógica. No, nosotros no somos africanos, nosotros somos algo especial. En absoluto. Porque nosotros somos porque Hassan no sé qué. Bueno, una lógica que en el fondo lo que hace es dividir África. La creación por parte de Francia del llamado Euromediterráneo. Se habla también de los bereberes, entonces esa fragmentación es interna y externa. Sí, pero que lo diga una asociación de derechos humanos, clama al cielo. Se supone que la vanguardia del derecho viene de la propia sociedad civil. No podemos exigirle a los gobiernos que hagan cosas, pero la sociedad civil africana, del norte y del sur, tiene que estar claro en algunas cosas. Y desgraciadamente, los últimos tiempos, pues ha habido muchas lecturas exóticas, así las llamo yo, sobre nuestra historia común. Y es una historia común de muchos siglos y muchos años. Hoy, ¿qué podemos celebrar este 25 de mayo? ¿Qué hemos celebrado este 25 de mayo? ¿Y qué son las asignaturas pendientes que todavía hay que alcanzar? Bueno, yo creo que el 25 de mayo lo primero que hay que hacer es romper el apartheid informativo que hay sobre África en España. Es decir, los medios de comunicación de España, periódicos, televisores y demás, tienen que incluir África en su agenda. Y eso es una cuestión fundamental. Y otro aspecto fundamental, que una asignatura pendiente, está en que África de alguna forma también sea responsable de sí misma. Es decir, las embajadas africanas tienen que ser responsables de quienes les pagan para que estén allí. Es decir, los inmigrantes pagan mucho dinero, pagan pasaportes, pagan mucho esfuerzo, y esas personas tienen que tener prioridad en su trato. No pueden ser
que los gobiernos sean repúblicas para hacer negocios y su gente esté fuera. Creo que es lo mismo que la gente pedía en las calles de la plaza de Tahrir, lo mismo que la gente pedía en las calles de Túnez, es lo mismo que en el resto de África se está pidiendo. Yo creo que si mejoramos la información sobre África, la sociedad española también cambiará su visión sobre África. Si África sigue siendo algo solo para expertos, académicos, gurús, antropólogos, entonces claro, es difícil que eso cambie. Pero los africanos también tenemos una responsabilidad muy grande, porque los africanos también somos muy responsables en nuestra responsabilidad en el cambio. Tenemos que ser parte de la solución y tenemos que ser parte del cambio y no delegar nuestra responsabilidad en otros para hacer el cambio que nos toca hacer. Bueno, pues nos ha encantado de verdad haber compartido con vosotros el Día de África, el Día Internacional de África, que todo el mundo que no lo conocía, pues que sepa que es el 25 de mayo. Vamos a hacer una mínima pausa de publicidad, tú te quedas con nosotros, porque vamos a hablar de otro tema, y es sobre la segunda generación de inmigrantes españoles de origen inmigrante. Vamos a hablar de ello. ¿Cuántas veces, amigo, te he visto a mi lado, luchando por causas perdidas, buscando razones para compartir el sufrimiento ajeno, apagando necesidades sin reparar en tu tiempo? Nunca cansado, nunca agotado, siempre paciente, siempre animando aún más que los que miran al cielo. Amigo mío, te he visto tantas veces ayudar sin esperar nada, que hoy te siento como mi propio hermano. Hoy soy yo quien quiere honrarte y le pido a mi Señor que comparta contigo lo más querido que tengo, lo más preciado de la vida, la llave de la eternidad. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. El Hadad Noticias es el informativo de Córdoba Internacional Televisión. Reportajes, deportes, con todas las noticias de interés y los titulares de la actualidad a través de las mejores agencias. En conexión internacional con nuestro corresponsal Ángel Ricardo Covarrubias. Un espacio de noticias diseñado a tu medida, donde tu opinión cuenta. Media hora de calidad informativa en los que te ofrecemos una información imparcial y objetiva que llega a todos por igual. De lunes a jueves, a las 7 de la tarde, conoce de primera mano la actualidad diaria en un informativo presentado por la prestigiosa periodista Naima El Akil. Y el viernes, también a las 7, disfruta del resumen semanal. En español para el mundo, el Hadad Noticias. Bueno, como les comentábamos, vamos a hablar de la segunda generación de inmigrantes. No sé si es correcto llamarlo de esa manera, porque se trata de españoles de pleno derecho. Eso es lo que vamos a debatir, ¿no? Eso es lo que vamos a debatir, pero vamos a introducir el tema de esta manera, y es que hace una semana ha salido un estudio de la autora Rosa Aparicio que habla precisamente del sentimiento que tiene la segunda generación, y es un sentimiento más que positivo porque todos ellos se sienten españoles de pleno derecho y españoles de tradición, ¿no? Yo, realmente, si me permitís, yo siempre pongo en entredicho el término de segunda generación. Es un término que solamente se utiliza con la población inmigrante, sobre todo determinada población inmigrante. A un hijo de un alemán no se le... No es inmigrante lo primero. No se le califica, digamos, como segunda generación. Un hijo de americano viviendo en España no se... ¿Y cuándo se deja de ser de una generación, no? Segunda, tercera, cuarta nos remiten a una situación de ilegalidad, ¿no? de la primera generación. Como que vosotros pertenecéis a una primera generación que no es autóctona, que no pertenece a la sociedad de alguna manera. Eso tiene que ver con el racismo intelectual que la propia sociedad impone. Por ejemplo, hemos visto en Suecia hay una revuelta y dicen los inmigrantes. Y esos chavales son chavales nacidos en Suecia que juegan con la selección sueca cuando ganan el Mundial, no son inmigrantes, son suecos. En París, en el año 2005, vimos lo que pasó y los chavales en París salieron con el DNI de su abuelo. Eran inmigrantes de cuarta generación. Pero la prensa, los medios de comunicación en España les dicen una revuelta de inmigrantes en París. Es una forma de quitarle interés al tema y criminalizarlo. En Londres, hace un año vimos lo que pasó en Londres,
Y muchos de estos chavales que eran en Londres eran no de segunda, sino de sexta generación, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí la prensa sí juega un papel muy importante, porque la prensa sigue jugando el rol de legitimidad. ¿Qué es legítimo? Es decir, una persona como Ernesto de Keyser, que es de origen argentino, nunca he oído que le llaman argentino ni inmigrante. El Boris Izaguirre, todas estas personas, es decir, las personas cuando son blancas, automáticamente son norteamericanas. Cuando son los chechenos estos que tuvieron asesinos, que pusieron la bomba, inmigrantes chechenos. No decimos ciudadanos norteamericanos que han puesto una bomba. Es decir, la lógica, la construcción de la lógica es muy diferente. Pero también varía según el estatus social. Por ejemplo, a Vidal en el Barça es un jugador de la primera división y de la selección francesa, pero otro inmigrante de color es un subsahariano. Claro, pero esa lógica la prensa legitima a las... Yo creo que Eduard Said tiene libros muy importantes para entender eso, Orientalismo, otros libros, donde en el siglo XIX a lo mejor eran los misioneros, pero ahora es la prensa. La prensa ahora determina quién pertenece a nuestra comunidad y quién no. ¿Y cuándo acaba de integrarse? Entonces, resulta que hay una escena muy buena en el cine, en El Padrino, cuando Michael y su padre llegan a América, de inmigrantes, y hay un negro policía que está ahí recibiéndoles, sí. Y después de los años, el padrino son los dueños de toda América, de todo el dinero, y el negro sigue viviendo en el gueto. Y eso es lo que pasa en Francia, pasa en Suecia, es decir, el alcalde... o el ministro de Defensa del Interior de Francia es un catalán que emigró hace 30 Manuel años. Valls, y estos chicos que son de padres marroquíes, de padres argelinos, senegaleses, toda la vida están condenados a ser inmigrantes. Nunca podrán ser alcaldes. En Cataluña, por ejemplo, para un ejemplo, ahora se han inventado un término que son nuevos ciudadanos, nuevos catalanes. Pero resulta que mi familia, mis tíos y otra gente que conozco llegaron a Cataluña mucho antes que Carme Chacón y que el propio Montilla. Y ellos son presidente de la Generalitat, ellos son candidatos al PSC, son catalanes normales y estos son nuevos catalanes. Entonces, es una lógica perversa que hay que romper. ¿Cómo se rompe eso? Teniendo una información de la historicidad de la gente. Es decir... Pero, Agüey, ¿eso se circuncida sobre todo a España o ocurre... O sea, en Estados Unidos... Tiene que ver con la lógica de la supremacía blanca, white supremacy. Malcolm X lo explicaba muy bien. Es decir, los blancos determinan quién es quién. Sí, pero la en autoridad Estados para Unidos determinar. El presidente es Barack Obama. Pero hay una diferencia entre la cultura anglosajona de alguna manera y... Sí, pero cuando hablamos de blancos no es una cuestión racial, es una cuestión política y social, sociológica. Tú puedes ser negro y ser de la supremacía blanca. Sí. Ahí tenemos, antes de Barack Obama, no es el primero, cuando Les Arrais, Colin Powell eran de la élite estadounidense mucho antes que Barack Obama. Sí. Son más papistas que el Papa. No es la única persona, ¿no? Y en España, cuando pongo el ejemplo de los llamados charnegos en Cataluña o los maquetos en el País Vasco, ¿qué les hace a ellos superiores a un marroquí que vive en Bilbao? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La primera generación, la situación de ilegalidad este de la hijo de marroquíes habla euskera mejor que Pachi López, este hijo de marroquíes ha vivido, paga impuestos allí, ese hijo de marroquíes juega en la Athletic de Bilbao. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo el poder para decir que tú no, yo sí. Es lo que se llama la legitimidad del poder. Josep Anglada dijo que un musulmán, aunque naciera aquí, nunca va a ser español. Autóctonos son los que vienen de descendientes... De los reyes católicos ya, directamente, ¿no? Pero, por ejemplo... un moro, aunque naciera en España, sigue siendo moro. Yo creo que hay un tema que tiene que ver también con las propias personas, estos que llaman, por ejemplo, ese término segunda generación es superofensivo, porque hablaríamos de sexta generación, sí, claro, de quinta generación... Claro, es el caso de Londres, ¿no? Que eran inmigrantes de quinta generación, pero claro, bueno... Claro, o sea, pero las personas que fabrican años. esos términos de llamar a los negros británicos inmigrantes es una forma de excluirles. Se hace a propósito, está bien pensado, no son personas que no saben nada, porque son personas que han ido de Erasmus, que han hecho un máster, que han tenido un novio negro, o sea, saben de la realidad. Pero para poder excluir a la gente tienes que hacer eso. Igual para integrarles. Una de las cosas en que Estados Unidos ha sido vanguardia en el resto del mundo es que sí ha tratado de integrar a las personas, no las minorías, a las personas bajo una bandera común que es el sueño americano, sí, ¿no? Y eso Europa tiene mucho miedo a reconocer su propia historia. Es decir, Europa porque quiere teme por la identidad judeo-cristiana, ¿no? Que es la base
No, Europa quiere seguir pensando... Del patrón europeo, digamos. Bueno, se quiere seguir pensando que España es campeona del mundo de fútbol, pero Paco Martínez Soria todavía puede existir. Entonces, es una contradicción muy grande, ¿no? Por un lado, se quiere ser número uno, pero al mismo tiempo se quieren mantener relaciones de Paco Martínez Soria, del Destape, un mundo muy arcaico con un mundo moderno donde funciona Internet. Déjanos irnos en directo al barrio de Lavapiés, porque nosotros estábamos aquí cumpliendo con los clichés, para ver cómo se sienten los inmigrantes de segunda generación, si españoles o inmigrantes, y si se cruzan de calle cuando ven a un español pasar. Hola Esma, hola Said. Bueno, como demuestra la investigación longitudinal sobre el desarrollo de los inmigrantes españoles de segunda generación, el sentimiento de sentirse español cada vez es mayor, y estamos hablando de más del 50%. Y con nosotros tenemos hoy al coordinador de la asociación Humanes Actívate, Fernando Salahadín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, salam aleikum. Bueno, ¿cómo es este sentimiento entre los inmigrantes de sentirse cada vez más españoles? Mira, nosotros lo percibimos a nivel del grupo. Tenemos unos 70 chavales, de los cuales alrededor de un 40% son de España, y podemos hablar de ellos, y en particular de lo que vemos alrededor de ellos. Y sí, vemos que hay una integración, sin valorar si es buena o mala, es una integración bastante fuerte a nivel deportivo, cuando juega fútbol, o a nivel de la celebración del pueblo, a nivel de las amistades que tienen con chicos españoles, de generaciones de españoles. Entonces sí vemos que hay una integración bastante fuerte, sin perder, por otra parte, los valores de la cultura, de la tradición de los países que vienen, principalmente marroquí, como puede ser, por supuesto, la comida, el respeto a las generaciones mayores, digamos que haciendo una buena combinación de ambas culturas, ¿no? A nuestro entender. Bueno, dos culturas, una mezcla. ¿Cómo es por parte de la cultura española esa acogida hacia el inmigrante? Bien, como siempre habría que ver caso particular por caso, ¿no? Pero en general la acogida es buena a nivel también de lo que podemos hablar nosotros, que es de los vecinos de la zona, de cómo nos tratan y cómo la relación que tienen con los chicos y que guardan con los chicos, y que en general es buena, aunque puntualmente pueda estar empañada en ocasiones por alguna noticia que genera un poco de temor, entonces eso genera un poquito de escepticismo, pero en general la relación que tenemos con los vecinos es excelente. Bueno, y como de jóvenes va el estudio, tenemos aquí a 3 jóvenes con nosotros, así que hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Hola. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Os sentís españoles? ¿No os sentís españoles? ¿Cómo lo veis? Sí, cada vez nos sentimos más españoles, ¿sabes? Pero la cultura sigue ahí. Nos sentimos bien acogidos y todo eso, pero la cultura sigue ahí. La raíz de la cultura siempre la tendremos dentro, pero luego el ambiente, pues siempre te acostumbras a un ambiente según con los chavales que vayas. Yo, por ejemplo, voy con españoles, tengo ambiente marroquí y ambiente español, depende del tiempo que vaya con ellos también. Bueno, que te vemos además ya con el chándal de la selección española de fútbol. Y bueno, por parte de la cultura española, ¿cómo es la acogida realmente al inmigrante? Bueno, la acogida la considero excelente, hay una relación muy estrecha entre españoles y marroquíes. Siempre hay algún caso que no es así, pero el 90% diría yo. Es genial la relación, hay buenos, o sea, se llevan bien, hay buena convivencia, todo general, excelente, muy bien. Bueno, pues entonces nos sentimos españoles, de alguna forma mantenemos nuestra cultura, ¿no?, de origen, pero nos sentimos españoles, ¿no? Sí. Nos quedamos... Bueno, de todas formas, también comentarte, Said, que me dicen que te echan de menos, que a ver cuándo te van a poder volver a ver. Y nada, y con esto nos vamos a ir con un vídeo en el que nuestros compañeros han ido a la calle y han salido a preguntar. Así que nada, estén atentos y yo vuelvo en el estudio en muy poco tiempo. Hasta ahora. ¿Tú eres de aquí? No, de Marruecos. ¿Y te sientes española? Sí, sí. ¿Por qué? Me gusta mucho. ¿Cuánto llevas aquí? 8 años. ¿Y te has integrado bien? ¿Te han dado buena acogida aquí? ¿Te tratan bien? Claro que sí. Me tratan muy, muy bien. ¿De dónde eres? Italiana. ¿Te sientes española? Poquito. Es un país donde se encuentra bien con todo y así que la gente se puede sentir española. ¿De dónde eres tú? Marroquí. ¿Y te sientes española? Sí, porque yo acá ahora en España estoy española. ¿Te han tratado bien? Sí, estoy bien. ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿Y te sientes español? Bueno, puede decir que sí. ¿Tienes la nacionalidad, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué te sientes español? Bueno, porque más que todo, porque
desde que he venido me han tratado bien aquí, ha habido una buena convivencia y pues le digo que me siento bien aquí. ¿De dónde es usted? De Marruecos. ¿Y se siente española? Bien, sí. ¿Está mejor aquí entonces? Sí, está bien. Lleva 22 años. Ah, lleva 22 años aquí ya. O sea, Bueno, claro, que ya es española totalmente. casi española. ¿Qué le parece que el 50% de los inmigrantes se sientan españoles? Pues me parece estupendamente que se sientan españoles, porque si no tienen más remedio que vivir aquí, lo mejor es que vivan lo más avenido posible con los que estamos de aquí. ¿Será que les integramos bien entonces en España? Mire, yo no lo sé. Yo lo que sé es que esto mismo me lo acaba de arreglar a mí un inmigrante. ¿Le ha regalado las flores un inmigrante? Sí, y no le comprendía. Me estaba hablando y yo digo, pues no se apisco, no lo entiendo. Oye, pero le ha gustado el detalle, ¿no? Sí, hombre, si me ha gustado, tú verás. A todo el mundo le gusta que nos regalen flores, ¿no? Y que me los han regalado a los 20 años y me los arreglan a los 83. Bueno, la verdad es que la última entrevista es fantástica, ¿no? Un inmigrante me acaba de regalar las flores. Aquí se nos ha ido la encuesta de contexto de segunda, tercera generación. Había gente que todavía no hablaba el idioma y sí, eran españoles de corazón. Respecto a la encuesta, quería apuntar unas cosas. Es decir, el propio concepto de integración, tal y como se maneja, es un concepto que significa que el único que tiene que hacer la integración es el otro. Yo ya soy aquí y tú tienes que integrar. Tienes que adaptar a mí. No, al final supone una sumisión, porque antes, en el siglo II, III, se decía civilizar a los africanos, ahora se dice integrarlos. Pero el concepto es el mismo, es decir, no hay un cambio, hay que integrarlos. Se escucha mucho en los políticos, ¿no? Hay que integrarlos, y suena como que hay que someterlos, ¿no? Hay que adiestrarlos, ¿no? Porque parecen a salvajados. Sí. Yo creo que el problema que hay respecto a la integración desde un punto de vista positivo, por ejemplo, hay conceptos que no tenemos que aceptar nunca. El concepto de la tolerancia, no hay que aceptar nunca ese tipo de concepto porque yo no soy quien para tolerarte. Ese tipo de conceptos que ya parten de una superioridad moral, ética y política, los inmigrantes, como se ha visto allí, pues a partir de esa idea que tienen de integración y tolerancia, pues todos dicen que nunca han tenido un problema. Claro, porque ¿quién va a decir que ha tenido un problema si se supone que si tienes un problema no estás integrado? Entonces, hay que plantear las cosas de otra forma. España tiene que crear referentes sociales. Los referentes sociales van a hacer que situaciones como la que hemos visto en Londres y lo que estamos viendo por ahí no sucedan. España no puede plantear tener inmigrantes solamente para tocar tambores, para hablar de rap estúpido en Radio 3, España no puede tener ese tipo de relaciones. ¿Podemos ver un presidente de gobierno negro en España algún día? Bueno, puede ser, pero lo que tiene que plantear España es tener referentes. Por ejemplo, hemos tenido un diputado de origen marroquí en Cataluña, Mohamed Chaib en su día. España tiene que crear referentes. España no puede buscar rodearse de negros mediocres, de marroquíes, de moros mediocres, judíos mediocres, que es lo que hace la política, es buscar gente lo más mediocre posible para luego... Es lo que se promociona. ¿Veis cómo al final tenemos que hacer algo para que se integren? Porque es que ni siquiera saben lo que quieren. A ver, tenemos al teléfono a la pedagoga Salama Delvi, que de identidad sabe mucho porque es su campo de estudio. Salam aleikum, buenas tardes. No sé si has tenido oportunidad de ver la encuesta y lo que estamos comentando aquí. ¿Cuándo uno deja de ser inmigrante de primera, segunda, tercera, cuarta generación? Es principalmente una percepción social, es decir, lo que puede hacer una persona, un ciudadano de segunda o que se considera un hijo de inmigrante o alguien de segunda generación, se trata de una percepción social. Entonces, cuando esa percepción social cambie, es cuando ya empecemos a hablar de que todos somos ciudadanos de primera iguales. Así que de alguna manera no es responsable el que recibe la percepción tanto como el que la hace y la construye. Salam, ¿qué papel tiene aquí como pedagoga la educación, digamos? La educación, sobre todo en las nuevas generaciones, porque las personas mayores, de alguna manera, su percepción está condicionada con ciertos perjuicios históricos, políticos, pero la nueva generación, que debería crecer en un entorno de diversidad, de interculturalidad, ¿qué papel juega aquí la educación? ¿Qué mensaje hay que darle a esos niños en el colegio donde hay inmigrantes, donde hay gente de color, donde hay gente de diferente procedencia y tal? La educación es fundamental. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no solamente viene fundamentalmente del colegio, sino de las familias. Entonces todos esos estereotipos se heredan.
Y lo que no estamos consiguiendo, digamos, introducir y subrayar en nuestra sociedad española es que no cualquier persona que sea de otra religión o de otro color o que sepa hablar otra lengua no necesariamente es un inmigrante. Lo que ocurre aquí es que pensamos que la identidad es homogénea y no lo es. La identidad es múltiple, es amplia, por tanto el hecho de tener una religión que sea distinta a la de mayoría o que conozcas otra lengua de tus padres no quiere decir que seas un inmigrante. Entonces aquí la educación es clave, pero tenemos que tener en cuenta que influye desde la familia, después tenemos los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo y después también tenemos el colegio y de ahí digamos que es un ciclo que se retroalimenta. En cuanto ya un eslabón de la cadena se queda un poco atascado en esas ideas, es inevitable que se trasladen al resto. Y por último, Salam, ¿cómo valoras este estudio? El hecho de que, pues, bueno, yo la soy mitad algo de la... crítica soy algo crítica con los estudios cuantitativos que hablan de porcentajes y yo creo que es una realidad muy compleja a la que deberíamos acercarnos de manera cualitativa, es decir, con grupos de discusión, con entrevistas, porque en esos porcentajes siempre hay algo que desde mi punto de vista como investigadora no encaja. Primero, el titular de 50% de los hijos de inmigrantes se sienten españoles, es que son españoles. Son españoles, de manera que ya tenemos un título sesgado. ¿Cómo se abarcan esas estadísticas? ¿Cómo se hacen esos cuestionarios? Quiero decir que es mejor una realidad como esta abarcarla de manera directa. Pues muchas gracias, Salam, por haber intervenido. A vosotros. Un saludo. Bueno, uy, nos quedamos sin tiempo. Sí, mira, esto último que ha dicho ella es importante porque yo estoy en contra del estudio porque estoy en contra del inmigrante como objeto de estudio. El inmigrante tiene que ser un sujeto político, es lo que ella está diciendo. Y cuanto más estudios se hacen sobre los inmigrantes, más se les despoja de su capacidad de sujeto político, porque se convierte en un modus vivendi, gente que siempre hace estudios. Y además, el lenguaje, otra vez volvemos, los estudios de las personas europeas blancas se llaman estudios de sociología. De los inmigrantes son de antropología. Entonces hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que se maneja, porque la antropología se inventó para estudiar los pueblos inferiores, la sociología por los pueblos superiores, y seguimos manteniendo esa lógica. Si en España realmente hay una ciudadanía y una democracia, lo que tienen que hacer los inmigrantes es ser referentes sociales en España para integrar a estos jóvenes, porque los chavales están en lavapiés, miran sus referentes. Cuando ven a la selección española a un jugador es un referente. Claro. Pero los chavales no son tontos. Los chavales... a entender de que no hay una voluntad política de que esto sea así. Claro, porque la política lo que hace es crear mediadores interculturales, estudios y gente que, no misioneros, antropólogos nuevos que comienzan a reproducir ese mismo discurso de que van a lavapiés, ven a Esma y dicen, ah, mírala, tiene 3 dientes, es alta, sonríe. Oye, que no es verdad. Con eso hacer un estudio, lo presento. Esto se ha hecho en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, eso fue hace 20 años. Pero yo creo que España es un gran país que tiene que estar a la vanguardia del mundo y España puede sacar provecho como país, como nación, de esta diversidad. Pero España tiene que buscar gente que sea referente. La mediocridad nunca ha servido para Pero te tengo que decir que me lo están apuntando desde control, que hay mucho blanco mediocre también, sobre todo en la política española. No, yo me refiero a que normalmente los políticos españoles se rodean de inmigrantes mediocres para justificar su superioridad. Efectivamente. Cuando viene un inmigrante, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, del Estado, Cataluña, País Vasco, tú lo ves, tú vas a cualquier sitio y yo no quiero decir que... Pero, hombre, eso se ve. Cuando tú te vas a un sitio y dices, bueno, ¿y cómo puede ser que ese sea el asesor de este señor? Efectivamente. Si ni siquiera habla catalán. No sabe hablar, ni castellano. Se supone que catalán se pide, pero las personas que mejor hablan catalán no son promocionadas. Promocionan a un señor que lleva en Cataluña 40 años, que vino de Almería y no quiere hablar catalán. Y el moro que ha venido en la patera y ha aprendido catalán en 2 días, es que los integra. Entonces, esta lógica es una lógica que tiene que ver con la perversión del poder. Y eso es mucho más importante, hacer cambios políticos de poder, que hacer estudios. Porque los estudios al final también lo que persiguen es demostrar algo que ya ha dicho, ya si los chicos son españoles, ¿por qué hay que preguntar si se sienten españoles? Porque en el fondo partimos de ahí que no lo son. Porque si realmente lo fueran... Seguimos generando ese conflicto de identidad en esos mismos jóvenes. Nos quedamos sin tiempo, yo os veo súper Tenemos que exigir a los inmigrantes también, hay que exigir a los llamados inmigrantes o personas no blancas a que ejerzan un poder social. Oye, y blancas, yo también vine... Bueno, yo vine como refugiada. Bueno, me refiero socialmente, no es un término social. Sí. Hay que exigirles a que ejerzan un poder social, es decir, lo que ustedes están haciendo aquí es una referencia social. Es decir, el que todo el mundo, el hecho de que en mi barrio, en Lavapiés, haya unos negros pidiéndole Carrefour, me molesta perfectamente, claro. Porque en ese establecimiento
los inmigrantes ponen mucho dinero y la empresa no les contrata para trabajar. ¿Qué significa eso? Que por muchos trabajos que hagan, eso no va a cambiar. La realidad va a cambiar cuando los propios inmigrantes adquieran conciencia de empoderamiento para cambiar esas cosas. Pues nunca mejor dicho. Pues sí, Abuy, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta Muchas tarde. gracias a vosotros. Muchas gracias, Bienvenido un placer, para como retomar siempre. el debate. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos en Al Caer el Láser. Bueno, aquí seguimos en nuestra recta final del programa, aquí en Al Caer el Láser, seguimos dando guerra y vamos a hablarles de, bueno, de un programa muy especial de radio que lleva 20 años ya por nuestras ondas y que ahora está en Agora Radio, y quién mejor para hablarnos de ella que su director, Abuy. Fubea. En Fubea. Es que me Lo cuesta, pronunciado lo bien. siento. Muy bien, muy bien. Estaba teniendo sí. problemas. Sí. Que representas la Voz de África. ¿Qué es la Voz de África? A ver, explícanos en resumidas palabras, ¿qué es ese proyecto de la Voz? Pues mira, La Voz de África es un proyecto mediático que tiene, como bien has dicho, 20 años. La Voz de África nació justo después de la muerte de Lucrecia Pérez, porque la comunidad africana, la comunidad negra, necesitaba un medio de comunicación para expresar toda la realidad que estaba pasando en aquellos años. Y una asociación juvenil, en este caso la Asociación Juvenil Foja, puso en marcha un programa de radio que duró 20 años. La Voz de África prácticamente es un magazine, tertulia, que lo que hace es incorporar la realidad del mundo de una perspectiva afrocentrada, de una perspectiva africana y afrocentrada, y tocar los aspectos de la realidad africana que los medios de comunicación normalmente no tocan, pero dándole una perspectiva mucho más profunda y rigurosa en el análisis, tanto en la mesa de debate que se hace, música, también hay una parte deportiva y también hay una parte que tiene que ver con la realidad de la inmigración y también con los movimientos sociales de la comunidad negra que existen en el Estado español. Increíble el proyecto, la verdad que a mí me gustaría poder escucharla, sinceramente, y además que es para todo el público y para todo aquel que quiera aprender sobre todo y transmitir vuestros valores. Sí, la Voz de África lo que pretende básicamente es darle a la realidad africana un marco político, un marco de análisis. Los medios de comunicación normalmente presentan África desde el punto de vista del folclore. Nosotros lo presentamos desde el punto de vista político. Entonces tratamos de huir del folclore, de análisis más o menos banales y... Bueno, es que se matan entre ellos, no sé, bueno, todo este tipo de... Sí, todos los estereotipos que podemos escuchar. ¿no? Sí. Y tratamos de, por ejemplo, de explicar a la gente qué es lo que pasa en Mali, qué es lo que pasa en Marruecos, qué es lo que pasa en el Sáhara, qué es lo que pasa en Egipto, qué es lo que pasa por ejemplo, en Colombia, donde hay una comunidad africana del 45% de la población, donde hay un genocidio bastante grande con la población africana, que en Colombia no todos son Shakira, bueno, una serie de cuestiones que tratamos de poner para que la gente... Eso es lo que te quiero preguntar, que nos aclares. Lleváis 20 años, una larga trayectoria, habéis convivido con diferentes tendencias políticas. ¿Cómo habéis notado el avance en el aspecto de aceptar a la comunidad inmigrante, a los extranjeros, sobre todo a la raza negra, a África, teniendo en cuenta los estereotipos, los tópicos, todo eso? ¿Cómo habéis notado que la sociedad ha ido madurando en este aspecto? Bueno, ha habido un cambio, en España ha habido un cambio social, no tanto un cambio institucional, ¿vale? Hay un cambio en la sociedad, la gente de la calle. El otro día había una vecina que me preguntó: oye, yo sé lo que es un negro, pero ¿qué es un subsahariano? Porque la señora escucha cosas por la radio, por la tele, pero ella sabe lo que es un negro, pero luego le hablan de un subsahariano y piensa que está hablando de otra cosa. Lo mismo que moro y árabe, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces ha habido un cambio de España, cuando entra la transición española, cuando muere Franco. España hace un cambio histórico en cuanto a su propio paradigma de sociedad y se constituye en un país blanco, ¿vale? De repente en España no hay moros, no hay negros, no hay gitanos, no hay indios, no hay indígenas, no hay nada. Es un país europeo y se presenta como un país cercano a Noruega, a Suecia. Se borra en los libros de textos toda la relación con Guinea Ecuatorial, que fue provincia española, con el Sáhara, con Marruecos. Todo eso desaparece. Incluso Latinoamérica, que es una realidad tan cercana, también se empieza a ver como algo de sudacas, algo así como muy nuevo, ¿no? Se borró todo el sur para mirar al norte. Sí, y para mirar al norte. Entonces, a partir de entonces, pues los chavales que nacieron después de la muerte de Franco, luego en el sistema educativo, la ESO, el Plan Bolonia, el BUP, borró también todo, y estos chavales de repente solo ven pateras,
Y entonces cuando van por la calle, oye, ¿qué viene a hablas el español? Claro. ¿De qué parte de África eres? Y es de Perú. Por ser argentino hablas perfectamente el castellano. Curioso, yo tengo amigos de Guinea y también y sí les ha pasado. De, oye, ¿por qué pero hablas español? No, pero a los latinoamericanos que son negros les preguntan de qué parte de África eres. Pero notas que hay un avance, sobre todo ahora se habla también de que por siempre la dichosa crisis que está muy presente en nuestras noticias, en nuestros comentarios, ahora España pues cierta categoría de la población está obligada a emigrar y está sufriendo en sus carnes lo que se siente, ¿no? El ir a otro país, a otra realidad, emprender un nuevo camino, empezar desde cero, no dominar el idioma, tener que regularizar la situación. ¿Eso ayudará a mejorar esa situación, a entendernos más los que no somos de aquí? Bueno, yo creo que la sociedad española siempre ha entendido la diferencia. Bueno, los que no somos de aquí de origen, sí, pero somos parte de la sociedad. Vamos. La sociedad española siempre ha entendido la diferencia, lo que pasa que lo que no ha entendido es una diferencia desde la igualdad. Es decir, el Estado quiere, la sociedad quiere que vengan inmigrantes, pero que vengan subordinados, que no vengan en pie de igualdad. Ya. Que venga un tipo que limpia su casa, que le barre, que todo cambie, pero no nosotros. O sea, que haya una revolución en Egipto y en otras partes de África implica que va a venir gente aquí. Entonces, o quieres la revolución o quieres la gente. Lo que no puedes pretender es que todo cambie, pero que no nos afecte. Pero eso también es producto del sistema educativo que durante la transición se ha inoculado a los jóvenes españoles. Se les ha enseñado básicamente que ellos eran, eso que se dice siempre, que nadie nunca me ha demostrado que sea así. Es la generación mejor preparada de todos los tiempos. Ya. Siempre se va a decir. Pero no hay ningún dato que diga eso, no hay ningún país, no hay ningún sitio donde se iba mejor que en España. Y el que lo dice nunca salió de España. En fin, ese tipo de cosas que son como lugares comunes que nadie nunca ha demostrado, pero que se dicen normalmente y los chavales han llegado a creérselo. Somos los más preparados, somos no sé qué. Y entonces han empezado hasta que los chicos han empezado a ir a Londres y a París a hacer un Erasmus, pues se han dado cuenta que ahí va, mi profesor es negro. Pero ¿por qué en España no pasa esto? Entonces empiezan a hacerse una serie de preguntas que mientras que no había crisis no hacía falta profundizar en ellas. Y en Estados Unidos está gobernando un afroamericano, o sea que... Claro, pero es un tema de Estados Unidos. Es decir, los musulmanes vienen todos de Arabia, en España no hay. O sea, ese tipo, los judíos son todos de Israel. Sí. Aquí no hay. Es esa idea muy... que sea una construcción social que se hace muy bien a partir de toda la socialdemocracia, Billy Brandt, que asesoraba a Felipe González, de cómo construir todo un marco teórico, y el ministro Marabal y todos estos sistemas educativos, y que el Plan Bolonia tampoco ha terminado de cambiar, porque el marco sigue siendo una educación fuertemente eurocentrista, donde impera la supremacía blanca, donde la visión del resto del mundo es como cosas anecdóticas, y de repente estalla una revolución en Egipto o donde sea y la gente dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? Entonces, esta idea de sorpresa es tanto una falsedad, porque en el fondo, creo que la sociedad sí es consciente de que hay una diversidad y hay una realidad. Uy, realmente siendo de Guinea sabes muchas cosas, ¿eh? Madre mía, estoy alucinando. Eso es lo que nos suelen decir, ¿no? Sí. En este tipo de contextos. Bueno, aparte de La Voz de África, también nosotros participamos de un medio, un periódico que es oneafrica.net, tanto a la parte online como a la parte escrita, que es el único periódico negro que existe en España. Llevamos ya con One Africa. ¿Y dónde podemos conseguirlo, por ejemplo? One Africa lo puedes conseguir bien, ahí está la parte online y luego está la parte en papel que sale cada mes. El director de One Africa y el fundador es Omar Diallo, y a través de estos dos medios, tanto La Voz de África en radio como One Africa, pues tratamos de darle voz a los movimientos sociales de la comunidad negra, ¿no? Es decir, hace una semana hubo una conferencia internacional de derechos humanos aquí en Madrid, organizada por la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, que trajo delegados de Londres, París, Estados Unidos. Eso, al no tener una trascendencia mediática, lo que hacen nuestros medios es cubrir todo eso y darle una virtualidad. ¿Qué más contenidos hay en vuestra emisora, aparte de La Voz de África? ¿Cuál es vuestra línea editorial, digamos? ¿Qué es lo que buscáis? Bueno, la línea editorial de La Voz de África desde hace 20 años es el panafricanismo, ¿no? Son las ideas de Kwame Nkrumah, de Malcolm X y una serie de personas que han marcado una visión concreta sobre la idea de África, ¿no? Pero también lo que nosotros también buscamos es que el tema africano no sea un tema tabú,
que gente no africana o gente no negra pueda hablar de África como algo normal. O sea, que no sea un objeto de estudio como hacen en las tertulias de televisión. Ahora vamos a hablar de Mali. Traen a una ONG ahí, ¿sabes? Como si fuera algo muy secreto. O sea, cualquier persona tiene el derecho de hablar de cualquier tema de África y de documentarse. Nosotros procuramos documentarnos para saber que Malabo es una isla, no un continente. Claro. O sea, es una serie de cosas que aparecen en televisión sobre África que nadie dice, ¿no? Y también nosotros una parte importante de la línea editorial, el respeto también a la diversidad y por ejemplo, también dar una explicación diferente de algunos de los acontecimientos que aparecen en los medios. Y también la idea de la responsabilidad de los propios africanos y los propios negros para ser partícipes de la información. La información crea conciencia, crea ideología, y en la medida en que nosotros no tengamos la suficiente responsabilidad como para lo que hacéis aquí vosotros, ¿no? Hacéis manejando información desde una perspectiva responsable con un fin concreto y no pretender que da igual la Fox, que la CNN, que la COPE, que Antena 3, que bueno, en fin, una serie de cosas, todos los medios son válidos, pero cada uno tiene un contexto y tiene una realidad, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los componentes para construir una sociedad así diversa, multicultural, multicolor, si está viendo el cosmopolita, y que ya pasemos de ese recelo histórico, de ese miedo al otro por el desconocimiento y la ignorancia? Bueno, principalmente yo creo que es la responsabilidad de las personas. En este caso, nosotros invertimos siempre la idea, ¿no? Es decir, uno de los fundadores de nuestro movimiento, el doctor Alfonso Arcelín, que fue el que luchó por el negro aquel famoso que había secado en un museo de Bañoles en Cataluña, decía siempre, cuando nosotros éramos niños y íbamos allá a verle, decía que lo más importante no es lo que hacen los malos, sino lo que hacen los buenos. Es decir, la responsabilidad de las víctimas del racismo, de la exclusión, es mucho más importante que los medios que el Estado puede poner, en este caso, para luchar contra todo eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de los casos de discriminación que ocurren en la sociedad ocurren porque las personas discriminadas lo permiten, ¿vale? Por ejemplo, en España hay, no sé, 1.000 o 2.000 académicos o periodistas o profesionales africanos en la comunidad negra. Si el 0,1% de estas personas tomara una posición seria frente a los problemas cambiarían. Pero a veces pretendemos... Que tuvieran presencia incluso en los medios nacionales también, que sea una cara... Cuando digo africano me refiero a otro tipo de gente que también tiene esa situación, ¿no? Sí. Entonces, es decir, la responsabilidad de la víctima es mucho más importante que la victimización de la propia víctima. Entonces, muchas veces pretendemos exigirle a la sociedad cosas que nosotros mismos no hacemos. Es decir, un proyecto como televisivo como este es producto de la responsabilidad de personas que lo creen necesario. No puede ser producto de las personas que no lo creen necesario. Entonces, esta lógica, que es la que yo creo que la que se necesita para tu pregunta, normalmente no es la que se impera. Impera es rogar o pedirle a alguien que te oprime que haga algo por ti. Entonces es una lógica que no puede funcionar, ¿no? Pienso que también el hecho, por ejemplo, los intelectuales, en este caso de la comunidad negra o la comunidad africana, tienen una responsabilidad porque es una intelectualidad muy arrodillada, muy colonizada a nivel del secuestro mental, del psique, y eso incide mucho en los jóvenes porque la sociedad le exige a los jóvenes que respeten a los musulmanes, a los negros, a los judíos, pero luego ellos se ven que esos no tienen un respeto hacia ellos mismos. Yeah. Entonces es una contradicción muy grande decir a nuestros hijos que respeten a alguien si después vemos esas campañas que hacen en televisión de esta mujer con la tripa hinchada, que le ponen maligue, es decir, utilizan a los propios negros para hacer reclamo publicitario, para ganar dinero, pero desde la desnegación y desde la negación de estas personas. Pero los responsables finales, no los culpables de eso, son los propios negros porque lo permiten. Entonces, la responsabilidad tiene que estar en la parte de los propios negros para evitar de que ONGs y otros grupos... se lucran a base de eso. Y creen las condiciones para crear xenofobia, islamofobia, una serie de situaciones que ocurren porque, insisto, somos nosotros muchas veces quienes permitimos que esas situaciones se den por el grado de indiferencia o bien porque pensamos que, bueno, como siempre ha sido así,
nunca va a cambiar. Pues avui estamos encantados de haber compartido este espacio contigo. Quedas invitado para muchísimas más veces, inshallah, y muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa y adelante. Pues muchas gracias a vosotros y también quiero agradecer a todas las emisoras de radio en las que hemos estado estos 20 años, pues ahora estamos en Agora Sol Radio, pero hemos estado en muchas otras emisoras y también a vosotros por esta invitación que nos habéis hecho y desearos mucha suerte, que sigáis con esta andadura que habéis iniciado. Muchas gracias, el placer es nuestro.